Hola, buenas. Hoy día, bueno, soy un alumno de primera vez y hoy día voy a hacer un test sobre electricidad. Comenzaremos colocando el nombre y el curso. Bueno, lo primero comienza con la teoría de la electricidad. ¿Qué es la electricidad? La electricidad es una forma de energía. Energía es todo lo que permite someter un trabajo. Por ejemplo, la electricidad permite al motor ponerse en movimiento. Bueno, salen las cosas básicas, que es la corriente, es la circulación de electrones por un conductor. Circuito eléctrico, circuito abierto, circuito cerrado. Si un circuito eléctrico está abierto, cuando la corriente eléctrica encuentra en su camino una interrupción. Y un circuito eléctrico está cerrado cuando la corriente eléctrica no encuentra ningún obstáculo en su camino. El sentido de la corriente tiene, se dice, o uno es el sentido real, que es cuando va del polo negativo al polo positivo, y el sentido convencional, que se decía que se movían del polo positivo al negativo. Eh, Partes fundamentales de un circuito son los generadores, los que producen la electricidad, receptores, que reciben la energía y la transforman, los conductores, por los cuales viaja la electricidad, y los elementos de maniobra que sirven para conectar y desconectar partes del circuito eléctrico. Ahí están los símbolos, más o menos, de cada cosa, de los más usados. Está la ley, aquí vemos la ley de Ohm, que sigue la regla básica de un triángulo donde voltaje es igual resistencia por intensidad, intensidad igual voltaje partido resistencia y resistencia igual voltaje partido intensidad. Básicamente es eso. La tensión o el voltaje es la diferencia del nivel eléctrico, la intensidad es la cantidad de electrones que circula por un conductor cada segundo, y la resistencia es la oposición que ejercen los elementos del circuito al paso de la corriente. La tensión se mide en voltios, la intensidad en amperios y la resistencia en ohms o ohm. Aquí hay un pequeño ejercicio. Si un circuito de la figura de la tensión de la pila es de 9 volts y la resistencia del receptor es de 3, ¿qué intensidad circula por el circuito? Sabiendo la ley de Ohm, tenemos que dividir el voltaje dividido la resistencia. 9 dividido 3 da 3. Un cortocircuito, bueno, básicamente el cortocircuito es cuando la corriente, o sea, la corriente pasa por el camino más corto, que no necesariamente con menos obstáculos. Así que, por ejemplo, aquí se ilumina solo una lámpara porque es la que está en el camino más corto. Las conexiones en serie son los receptores se conectan uno a continuación de otro. Características: si se funde o se quita una de ellas, la otra no luce. La intensidad que circula por cada bombilla es la misma. Cada vez que aumentamos las bombillas conectadas en serie, lucirán menos y la tensión total se reparte entre los diferentes receptores. Conexión de receptores en paralelo. La conexión en paralelo, los receptores se conectan en ramas diferentes intercaladas entre dos puntos determinados del circuito. Características: si se funde o se quita una de ellas, la otra sigue encendida. La intensidad total suministrada por la pila se reparte por las diferentes ramas. Todas las bombillas están en la misma tensión. Aunque aumentemos el número de bombillas en paralelo, siguen luciendo igual. Efecto de la corriente eléctrica. La corriente eléctrica causa diversos efectos sobre los elementos que atraviesan al transformarse en otros tipos de energía que podemos aprovechar en forma de calor, luz y movimiento.
sobre las diferentes transformaciones que puede tener la corriente eléctrica. El calor, que cuando los electrones chocan contra los átomos se calienta, por decirlo así, la luz. Si la temperatura llega a tal grado que un objeto se vuelve incandescente emitiendo luz, y el movimiento es la conversión de la energía eléctrica en movimiento que se realiza a través de motores. Pero de la corriente eléctrica, los peligros comienzan a partir de los 24 volts, y algunas de los daños que puede provocar son quemaduras, parálisis muscular, pérdida del conocimiento y muerte por parada cardíaca. Hay que tener cuidado, hay que secarse bien las manos, dejar aparatos que pudieran recalentarse, desconectar el suministro de luz antes de hacer cualquier reparación, aislar bien las conexiones y conecta la toma de tierra a todos los aparatos de la vivienda, así como soportes metálicos. Aplicaciones de la vivienda. Las aplicaciones básicas de la energía eléctrica de las viviendas son el punto de luz conmutado y las tomas de corriente. En un contacto preparado para suministrar energía a una o varias bombillas solo desde un lugar, generalmente posee un interruptor fijo que se coloca en la pared. Punto de luz conmutado. El punto de luz conmutado podemos controlar una bombilla desde dos lugares, por ejemplo en los dormitorios, uno a la entrada y la otra a la cabecera de la cama. Esto significa que con uno lo prendemos, con el otro lo apagamos, básicamente. Tomas de corriente. Las tomas de corriente son los enchufes, es un terminal donde podemos conectar diversos aparatos. Elementos de protección. Los elementos de protección de nuestra vivienda son de dos tipos. Protección de instalación, son los automáticos que saltan cuando detectan el sobrecalentamiento o cortocircuitos. Y protección de las personas, el llamado diferencial, que salta cuando las corrientes entrantes y salientes no son iguales, es decir, cuando ha habido una derivación a tierra. Bueno, ahora comenzaré con las preguntas. La primera pregunta: los interruptores y conmutadores usadores son elementos de manejo. Bueno, aquí ya estoy terminando el test y comienzo los problemas o algo así. Observa las figuras e indica por cuál de ellas el valor de la electricidad es mayor. Tenemos 9 volts y una resistencia de 8 y de 100. Dividimos 9 dividido 8 es 1, algo, y 9 dividido 100 es 0, algo. Así que esta va a ser mayor. Averigua el valor ohmico de la bombilla si sabemos que la corriente que circula cuando le aplicamos una pila de 4,5 volts es de 0,5 amperios. Aquí dividimos 4,5 dividido 0,5 da 9. 0,5 por 9 da 4,5. Averigua el valor de la pila que tenemos aplicada en el circuito si sabemos que la intensidad que circula es de 0,5 amperios y la resistencia de la bombilla es de 22 ohms. Aquí nos piden calcular el voltaje. El voltaje es la resistencia por el amperaje y eso nos da 11 volts. Calcula la corriente que circula por la bombilla si la pila con la que se alimenta es de 10 volts y la resistencia de la bombilla es de 14 ohms. Aquí tenemos que dividir el voltaje y dividir la resistencia y nos da 2,5 amperios. La figura muestra el llamado punto de luz conmutado porque tenemos dos conmutadores, lo que hace que uno se prenda y con el otro se apague. El diferencial de un dispositivo de protección salta cuando hay una vibración a tierra, es decir, la corriente que entra es igual a la que sale. Bien, tengo 0 fallos y 33 aciertos. Muchas gracias por escuchar.